Queridos amigos de Radio Lío, continuamos acá en esta asamblea que se está realizando sobre el sínodo de la sinodalidad. Justamente esta propuesta que tiene el Papa Francisco de escucharnos todos como iglesia, de que cada uno sea realmente escuchado y que rompamos ese círculo en donde solo aquellos que tienen el poder de la palabra pueden opinar e incluso tomar decisiones. En ese marco, en esta asamblea que se está realizando acá en Ecuador, nos encontramos con Patricia Hualinga, quien es una activista de derechos humanos y derechos ambientales muy conocida en nuestro país y quien también está participando en este encuentro y se encuentra acá también como una de las vicepresidentas de la SEAMA. Patricia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes. Patricia, cuéntanos, ¿cuál ha sido la experiencia de participar en estos encuentros, en este proceso de esta asamblea del sínodo? Bueno, yo vengo con la experiencia de la participación del sínodo amazónico, que tuvo también su trayectoria y que culminó con el sínodo en Roma. Y traemos esa experiencia que también estamos compartiendo como SEAMA y como REPAM aquí dentro del capítulo del ALBA, que es la preparación del sínodo de la sinodalidad. Entonces, la realidad de esto es de que realmente la Iglesia Católica empiece a caminar con el pueblo. ¿Qué significa caminar para el pueblo, para la cosmovisión andina, para la cosmovisión indígena, incluso también para el pensamiento afro? Significa que de alguna manera la Iglesia empiece a tener ese rostro de pueblo. Ya no solamente de una iglesia lejana, sino de ese rostro amigo, de ese Cristo, en nuestro caso, como lo llamamos, el rostro de Cristo, el rostro de Dios, pero con rostro amazónico. Significa que la Iglesia ha decidido desde el Santo Padre la opción por los pobres, por los más necesitados, por los que están al margen. Significa que los que están al margen, los que están en las periferias son el centro. Ese es el caminar que está promoviendo actualmente y que se quiere llegar como Iglesia Católica. Patricia, yo quiero invitarte a que hagamos esta comparación de la iglesia de antes y la iglesia que tenemos ahora, que tiene esta propuesta de camino de sinodalidad. ¿Has visto cuáles son los cambios más notorios que estás empezando a palpar y que sobre todo que están teniendo incidencia dentro de los pueblos y nacionalidades, en este caso para Ecuador? Primero, que podemos escuchar, que podemos hablar, que ya no es solamente el sacerdote desde el púlpito o que está hablando al pueblo y que no tiene una réplica, sino que todos nos escuchamos. Ese ha sido un gran cambio en estos espacios sinodales. La escucha de poder hablar en igualdad de condiciones y sin temor, sintiéndonos seguros, sintiéndonos hermanos, y que podamos hablar de todo lo que nos está pasando, que podamos conocernos. Ese es un paso muy importante. En el caso del contexto amazónico, y que yo creo que sirve para todos los contextos sinodales a nivel global y el sínodo de la sinodalidad, en nuestro caso es la ecología integral. Estamos en un contexto que la naturaleza, la creación de Dios está en un grave riesgo y el ser humano está en riesgo a causa de eso. Por lo tanto, nosotros pensamos que la ecología integral es un praxis que la Iglesia tiene que incorporar de una manera súper fuerte y eso implica involucramiento de los pueblos indígenas. Yo creo que la SEAMA, que tiene esta trayectoria, eso lo tiene bastante claro. Cómo ir aterrizando en territorio todas aquellas cuestiones que estamos hablando. Patricia, continuando en nuestro diálogo, a los pueblos, especialmente a los indígenas y a los afro, en este caso por Ecuador, y yo creo que es a nivel regional incluso, se nos ha tomado como ingenuos, ¿no? Y lamentablemente hay que hacer un mea culpa, la Iglesia también ha participado de esa tomadura de ingenuidad de los pueblos, es decir, que llegaba alguien preparado, entre comillas, a darnos solucionando los problemas internos de nuestra comunidad sin consultar, sin preguntar, sin incluso sentarse un rato ahí y escuchar qué es lo que realmente pasa y necesitamos. Patricia, en el marco de la sinodalidad, ¿crees que esa ingenuidad finalmente se va a romper o todavía nos falta muchísimo como iglesia para trabajar? Yo creo que dentro de los espacios sinodales
esa brecha se está rompiendo de alguna manera porque nos hemos visto obligados a escucharnos entre los diferentes y sin interrumpir, así no estemos de acuerdo con ciertas percepciones. Y yo creo que más que para nosotros, para el clero, para los sacerdotes, los misioneros, los obispos, los cardenales, es más complejo porque ellos han tenido una forma paternalista de actuar, que ha sido su forma del padrecito, inclusive es el padre. Claro, en nuestras comunidades es el padrecito y es una gran figura. Ya, es el padre el que tiene que dar la solución, entonces es como, no es lo que está al pueblo, es el más o menos el que tiene una cierta jerarquía. Radio Lío es una propuesta de radio online que busca promover procesos de transformación de la realidad social para la construcción de sociedades justas e igualitarias, con programas pluralistas, inclusivos, que promuevan la paz y la justicia. Jóvenes comunicadores de 11 países forman parte de la programación de Radio Lío. Los programas que se emiten son Argentina con el programa Nuestras Voces, Brasil con el programa Brasil S, Colombia con el programa Los Derechos al Derecho, Cuba con el programa Cerca de Ti, Ecuador con el programa Vientos de un Pueblo, México con el programa Radio Signis México, Panamá con el programa Eco Horizontes, Paraguay con el programa YaGK, Perú con el programa Retablos Diálogos en Comunidad, República Dominicana con el programa En la Misma Frecuencia, Venezuela con el programa Ecos de Nuestra Tierra. Nuestra programación lo puedes escuchar en nuestra página web radiolio.net. Además, puedes visualizar nuestro contenido en Facebook e Instagram como Radio Lío. Y para que nos puedas escuchar donde quiera que te encuentres, puedes descargar nuestra aplicación desde tu celular Android en la App Store como Radio Lío. Además, en el sistema iOS, en tu iPhone como Radio Lío. Te invitamos a escuchar Radio Lío, una radio comunitaria hecha por jóvenes. Entonces, Patricia, te decía, muchas veces a los pueblos afros e indígenas se los ha tomado como ingenuos, ¿no es cierto? Llegaba el extranjero, o en este caso llegaba el padrecito, incluso la figura del padrecito, y esperábamos o esperan que nos den haciendo, que nos den solucionando los problemas. La sinodalidad, el encuentro que está proponiendo el Papa Francisco, ¿crees que va a romper esto o nos falta mucho por hacer? Yo creo que ya se está rompiendo de alguna manera, porque estos espacios sinodales nos permiten escucharnos los unos a los otros, entre los diferentes. Así no estemos de acuerdo con ciertos aspectos, ciertas teorías, pero también de conocernos más, de conocer al otro que no conocíamos. Ni siquiera creo que dentro de las mismas estructuras de la iglesia se conocen bien. Y mucho menos al pueblo. Conocer al párroco a su pueblo, pero no necesariamente en igualdad de condiciones. Entonces yo creo que este espacio del caminar conjunto nos permite disminuir esas brechas, porque la iglesia claramente ha sido una iglesia que es paternalista, que lo ha hecho de buena fe de alguna manera, pero también que lo ha hecho de una manera, en el caso de los pueblos indígenas, bueno, hay que darles pensando, hay que darles haciendo, tal vez no tienen la suficiente capacidad de proponer o de pensar o de dar soluciones. Yo creo que el sínodo de la sinodalidad trata de romper esto, sino estar de igualdad de condiciones de proponer, de aportar, de construir de manera conjunta. Esta mirada de empobrecimiento, ¿verdad? Que está sobre los pueblos, sobre los afro, sobre los indígenas, es decir, muchas veces la posición de yo tengo el conocimiento, ¿verdad? Y voy a trabajar con los pueblos, voy a ayudar a los pueblos, cuando en realidad lo que se debería hacer es escuchar, Patricia. Y ese escucha es justamente lo que se está proponiendo acá. Ahora, Patricia, recientemente en nuestro país, en la zona amazónica, falleció Eduardo Mendúa, no falleció, lo mataron. Mataron a Eduardo Mendúa y yo quisiera que en el marco de la sinodalidad nos cuentes un poco qué pasó. ¿Qué pasó y qué va a pasar también? Mire, es lamentable el hecho del asesinato es un dirigente nacional, es un dirigente de la CONAIE. La CONAIE es la organización más grande de los pueblos indígenas del Ecuador. Y es lamentable un asesinato, pero no es sorprendente, por el hecho de que se encuentra en una zona petrolera, en una zona extractiva, donde las empresas ya han tenido la costumbre de dividir a las comunidades y de generar conflictos.
Conflictos que intentan tachar como conflictos particulares, tratando de sacar su mano de ahí para que se vea como un conflicto interno, cuando en realidad no es así. Son las empresas las que van a provocar esos conflictos. No, Eduardo Mendúa no hubiera muerto si ahí no estuviera la empresa petrolera, así sea estatal, Petroecuador, y si no hubieran tenido prácticas anteriores que no han querido cambiar, donde no ha habido justicia social, donde no ha habido equidad, donde hay contaminación. Ese es el resultado. La muerte de Eduardo Mendúa se obedece a ese sistema de explotar recursos naturales como el petróleo en territorios indígenas en condiciones donde ponen en riesgo la seguridad de todo un pueblo, de comunidades, de niños, y no solo en el tema ambiental, sino en la vida misma. Sí, ¿y qué es lo que va a pasar, Patricia, con esta muerte? Porque justamente en nuestro país, esta muerte de alguna u otra forma quiere ser cosificada, ¿no? Para levantar un paro nacional, sea este político o no. ¿Crees que eso está bien o qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué hay detrás? Primero tiene que haber justicia. Tiene que haber investigación y dar con los culpables, no solamente con los culpables materiales, sino con los intelectuales. Tiene que haber responsables que tienen que pagar este crimen. Ahora, como le dije anteriormente, esto no es nuevo. Esto ha ocurrido en varios sitios. Ahí tenemos la muerte de algunos dirigentes shuaras en el sector minero que nunca fueron investigados a cabalidad, pero que han quedado en la impunidad. Tendetza o Boscovizum, todos ellos, esas muertes han quedado en la impunidad. Y es la tónica cuando aparecen empresas extractivas. Y es la lógica de todos los gobiernos de turno. Si hacen un paro contra este gobierno, puede ser que se vaya este gobierno. Pero ¿quién viene? ¿Va a dar las soluciones adecuadas a la realidad de nuestro país y de las situaciones de los pueblos indígenas? No. Porque todo lo que hemos hecho es con luchas sociales. Es tiempo de que esas luchas empiecen a trascender mucho más allá de un paro nacional. Uh-huh. Porque lo que está haciéndose lo que ocurre es que está habiendo un desgaste ante la opinión pública, hay un fraccionamiento, hay polarizaciones que no deben ocurrir. Porque estamos habitando un Estado plurinacional de derecho. ¿Y qué significa eso? Que estamos todos los diferentes, incluyendo los que tal vez no me agradan, incluyendo el blanco, incluyendo el mestizo, incluyendo el que tiene plata, incluyendo el afro, el indígena, el que no tiene. Y todos estamos en la obligación de aportar para esta construcción. Exigir al gobierno que haga las cosas como deben ser y exigirlo de maneras que realmente puedan ser constructivas. Yo no pienso que un paro nacional vaya a solucionar las cosas, ni tampoco votar a un presidente. Correcto. Entonces hay que buscar los caminos más adecuados para la construcción de un país que realmente pueda ser justo, que donde un gobierno aplique la justicia social, pero nuestro aporte en esas exigencias sean válidas y sean fuertes. Patricia, no quiero robar más tu tiempo, de hecho te agradezco muchísimo que nos des esta entrevista y yo quiero, y esta pregunta anterior que hice estaba ligada justamente a saber si crees que ese proceso de sinodalidad, ese proceso que el Papa nos invita a escucharnos a todos, ¿crees que eso se puede aplicar fuera de la iglesia? Es decir, ya en la sociedad en sí, que nos escuchemos los unos a los otros y sepamos realmente cuáles son las necesidades de los que están abajo. ¿Crees que se puede extrapolar ese proceso que nos invita el Papa? Es lo que tiene que hacerse y se lo puede hacer y se lo tiene que aplicar. Nosotros lo podemos hacer en nuestros distintos ámbitos. ¿A quién no les gusta ser escuchados? ¿Y a quién no le gusta hablar para tratar de ser los diferentes? Disminuiría las brechas racistas, las brechas sociales, y yo creo que podría generarse una situación que podría mejorar. Esto que está aplicando la Iglesia con el sínodo de la sinodalidad, todo lo que el Papa Francisco está promoviendo es para construir una sociedad más justa, que va mucho más allá de la Iglesia Católica, que va mucho más allá de nuestras creencias, que va a englobar a toda una sociedad en busca de una justicia y de equidad y de escucharnos y de construir. Yo creo que se puede extrapolar, se puede aplicar, pero con voluntad
y con paciencia. Finalmente, Patricia, de todos esos encuentros que tú ya has participado, que son numerosos y de hecho es admirable, ¿cuáles son tus expectativas? O sea, ¿qué es lo que se espera realmente y cuál es lo que proyectas? ¿Cuánto tiempo más vamos a necesitar para que todo esto se materialice realmente? Yo creo que no es que hayamos demorado mucho, aunque pareciera, ¿no? Empezamos a caminar. No tanto a la velocidad, pero sí con pasos firmes. Y eso es importante. Se necesita que haya empoderamiento de lo que estamos haciendo, mucho más allá de la Iglesia Católica. Pero en América Latina hay un sinnúmero de fieles y ese ha sido siempre mi esperanza. Siempre lo fue, antes de que empiecen los sínodos, antes de que hubiera el sínodo amazónico. Los religiosos, los sacerdotes, la institución de la iglesia que caminaba junto a un pueblo que exigía derechos y que hablaba y que se construía y que lo decía en los púlpitos, que hablaba sobre el derecho, sobre el amor a la naturaleza, sobre la creación de Dios, que hablaba sobre las injusticias, que hablaba sobre la solidaridad, cosas que están en la Biblia y que no se lo ha dicho de esta manera. Entonces, yo creo que ya empezamos y hay que seguirlo haciendo. Y hasta los no creyentes ven con curiosidad lo que está pasando en la Iglesia Católica y dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y yo creo que es un camino emprendido y no hay vuelta atrás. Amigos, estuvo con nosotros en Radio Lío Patricia Hualinga y es más, me olvidé de contarles que nos encontramos en unos patios hermosos, hay unos árboles de aguacate, unos pajaritos que están realmente en un ambiente natural. Patricia, te agradecemos por acompañarnos, te agradecemos por participar en este sínodo de la sinodalidad y te agradecemos sobre todo por seguir siendo voz de aquellos que muchas veces no tienen voz. Gracias, Patricia.